Buenos días, vamos a dar inicio con nuestra asesoría del 27 de marzo. Vamos a dar un par de minutos a ver si llegan más compañeros. Ahí van llegando. Hoy estamos en la semana 11 y nos toca ver funciones escalares de varias variables, concepto de dominio y recorrido de una función, su representación gráfica, y sus derivadas parciales. Y eso va a incluir entender lo que es la derivada direccional y el gradiente de una función. Parece mucho, pero la ventaja es que las derivadas parciales son muy simples de hacer, siguen las mismas reglas, ahorita lo veremos. Entonces, pues vamos a empezar, porque si no se nos va a hacer de noche. Y ahí van llegando. Voy a compartir para empezar a explicar el GeoGebra. Ahí lo están viendo, me imagino. Lo tengo ya en tercera dimensión. No necesito ahorita la gráfica, la parte gráfica que veníamos usando. Bueno, esta parte también ya la habíamos usado. Lo primero que, bueno, no voy a quitar el plano. Nosotros hasta ahorita tenemos puras funciones, como por ejemplo x cuadrada, que es una parábola. De esta manera podemos determinar aquí los ejes. El rojo es el eje X, el eje verde es el eje Y y el eje azul es el eje Z. Entonces ahorita vemos así sobre el plano XY cómo se forma una parábola. Una función de varias variables es más bien, por ejemplo, un XY. Fíjense nada más. Es una función X, Y. O sea, aquí en lugar de la A podemos tener una F, pero recuerden que puede ser cualquier tipo de letra para nombrarla. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se están graficando contra otro punto. Cuando nosotros ponemos X cuadrada, ¿nosotros qué calculamos? El f de x, ¿qué es? Es la y. Y es igual a x cuadrada. Entonces, dependiendo del valor de x, aquí en el eje rojo, es lo que me va a dar, dependiendo del valor que tenga el ax, me va a dar su contraparte en y. Pero en las funciones de dos variables, aquí son x y y, entonces el x, y lo vamos a interpretar como z. Es el otro valor y por eso se convierte en una tercera dimensión. Cuando x valga 0, por ejemplo, si nosotros ponemos a 0,0, pues y es 0. Si nosotros ponemos a, que es la función que tenemos ahorita ahí representada, por ejemplo, en 1,1, 1,1, me da un 1.
porque 1 por 1 es 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si estos puntos los convierto, por ejemplo, digo que A es igual a 1, 1, a 1,1, ese punto me lo puso nada más en el plano XY, si se fijan. Pero si yo le agrego también este 1, que es el valor de Z, entonces el punto ya está aquí. Y si se fijan, cuando yo lo selecciono, me puede aparecer las... Por ejemplo, si A fuera, no sé, 2,1, su valor es 2, entonces el punto debería de ser 2,12, 2,1,2. Fíjense cómo aquí lo encuentro. Si el punto fuera, por ejemplo, ahora ya voy a poner, bueno, si A fuera menos 2,3, el resultado me da menos 6. Entonces, el punto de la gráfica sería menos 2,3, menos 6. Y vamos a buscar C, tiene que estar en la gráfica también. Aquí necesito, así sí, ya va a estar en la, fíjense cómo ya está en la gráfica. Exactamente el punto está en la gráfica. Entonces, estas son las funciones de este tipo. Ahora, vamos a quitar esto para que se borre todo. Vamos a borrar estos puntos rápidamente. Yo empecé con una función muy simple, pero también podemos tener, por ejemplo, x cuadrada por y cuadrada. Fíjense lo que hizo. Si fueran x cuadrada más y cuadrada, ¿qué me hizo? Me hizo un cono. Si ambas fueran negativas, quedaría inverso hacia abajo. Vamos a hacer otra diferente. Por ejemplo, vamos a poner, no sé si funcione, no recuerdo, z es igual a 2x. Fíjense, si pongo z igual a 2x, nada más, lo único que hace es hacerme un plano donde dependiendo del valor de x, tengo dos zetas. Por ejemplo, puedo tener z es igual a y esto me va a generar otro plano, pero en el eje y. Habíamos quedado que el eje y era el eje verde. Vamos a cambiarle el color a un rojo. Y fíjense. Una ecuación, por ejemplo, 2x más 3y menos 5z, ¿qué me da? No está dentro de... No lo alcanzo a ver. Ese plano, a ver. Ah, no, es que ya no le puedo poner el 5z.
porque sería de 4 dimensiones. No se alcanza a ver. Si le ponemos un cuadrado aquí, es que ya me había quedado acá como una función de 4 dimensiones. Así sí. Tengo que poner 2x menos 3y. Y me generó un plano. Oh. Z es igual a 2x menos 3y. Fíjense cómo me genera un plano. También. Y forma una grilla de puntos. Cada uno de esos es un punto que pertenece al plano. Y podemos hacer otras funciones un poquito más... por ejemplo, vamos a ver qué hace la función... 16 menos 4x cuadrada. Vamos a poner raíz de 16 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Menos x cuadrada menos y cuadrada. Con z. Para que... z es igual a la raíz, ahora sí, 16 menos 4x cuadrada. Fíjense cómo se van formando las menos y cuadrada menos y cuadrada. Y cuadrada. Ahorita lo que no entiendo es por qué no le está dando... Fíjense, ahí están las dos. ¿Por qué no me le da cuerpo? Nada más me está dibujando las dos parábolas. Porque recuerden que x cuadrada sería una parábola en y cuadrada sería una parábola en x. Pero no me le está dando cuerpo. No sé por qué. Fíjense, aquí ya está, ya aquí están todas las líneas y ya nos da la... No sé por qué no me está dando cuerpo a la figura, ¿eh? Vamos a ver, propiedades. Avanzado. Vista gráfica. No. Básico, color. Definición, nombre, H. Fíjense, ahí sí ya me le da forma. Ahí sí ya me le da cuerpo y me deja las líneas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si yo quisiera formar un... En el eje negativo, ¿qué tendría que hacer? Ven, simplemente duplico esta y acá le pongo un menos. Y fíjense cómo me hizo la otra parte. Entonces, así son las funciones de varias variables. Ya son superficies. Tenemos que pensar en ellas como superficies de objetos de tercera dimensión. Así como las
Pues sí, son superficies, no necesito ni mencionar tercera dimensión, con la palabra superficie es más que suficiente. Ya siquiera hay 19. ¿Cómo se calcula el dominio de una de estas funciones? Pues muy fácil. Déjenme pongo ahora el pizarroncito. ¿Cómo vamos a calcular el dominio de esto? De la misma manera. Por ejemplo, rápidamente, no me voy a extender en esto porque las derivadas parciales son fáciles, pero necesitamos ver un par de cosas. Y en el examen final, ya que ahorita está la mayoría, les hago dos comentarios antes de que se me olvide. Número uno, tienen hasta el martes para terminar de entregar la actividad 7. Todavía faltan muchos. Eh, si yo no califico si no tiene archivo, así que las personas que lo están haciendo en equipo, cada uno tiene que subir el mismo archivo. Los digo esto porque ahorita no recuerdo el nombre, lo apunté, pero lo borré en el pizarrón porque lo apunté junto con otra cosa y ya después lo borré y no recuerdo el nombre. Hay una persona, una mujer, que está mencionada en el archivo de otras dos personas como que trabajaron en equipo, pero ella no subió el archivo. Así que verifiquen los que están trabajando en equipo que todos hayan subido el mismo archivo. Si no hay archivo, no puedo calificar. ¿Sale? Esa es una. La otra es que voy a poner instrucciones para la siguiente actividad también. Voy a cambiar una parte de la actividad. Ahí en el espacio del profesor les voy a mandar un mensaje como la otra vez por plataforma para recordarles que hay cambios. ¿Sí? Ok. Y que de los temas de esta, vean las lecturas completas, porque en el examen, que de todas maneras yo se los voy a recordar el día que regresemos, después de las 2 semanas de vacaciones, eh, les voy a decir más o menos qué viene, pero no todo lo vamos a alcanzar a ver aquí, porque ya cuando regresemos nada más vamos a ver integrales dobles y triples, cómo se calcula una integral doble y una integral triple, ¿sí? Para que tengan cuidado. Entonces, el dominio de una función multivariable es exactamente el mismo proceso de calcular el dominio de una función de una sola variable. Tenemos que ver cuáles son los valores posibles. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función, no sé, z es igual a x cuadrada más y cuadrada, como la que vimos hace rato, ¿qué problemas tengo aquí? Aquí no tengo ningún problema. Entonces, su dominio sería todo el plano XY. O sea, porque tanto X como Y pueden tomar cualquier valor. ¿Dónde tendríamos los problemas? Los problemas los tendríamos, si recuerdan, cuando pudiéramos dividir por 0. Tener cuidado cuando se pueda dividir entre 0. O sea, cuando tuviéramos una función, por ejemplo, del tipo z es igual a y sobre x. Aquí yo tendría un problema si 0, problema si x fuera igual a 0, porque no puedo dividir.
¿sí? Entonces, el dominio de esto serían todos los reales, tales que X sea diferente de 0. La otra regla que teníamos era 2. La regla era las raíces. Las raíces de números negativos no existen. Entonces, funciones como la última que les mostré en GeoGebra, nosotros teníamos que, por ejemplo, z es igual a la raíz cuadrada de 16 menos 4x cuadrada menos y cuadrada, creo que era así. Entonces yo tengo que tomar y decir que 16 menos 4x cuadrada menos y cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, todo este componente tiene que ser mayor o igual que a 0. Lo desarrollo ya para encontrar entonces el dominio. Y por último, en los logaritmos. Recuerden que no existe el logaritmo natural de un número negativo. O sea, si tenemos una función logarítmica, el argumento del logaritmo siempre tiene que ser positivo. Y se emplearía lo mismo que aquí. ¿Sí? En eso tienen que tener cuidado. Entonces, bueno, vámonos a lo divertido. Derivadas parciales. Las derivadas parciales las podemos ver de la siguiente manera. Vamos a tomar como nos lo explica la plataforma. Dice, para una función multivariable, calcular las derivadas, aquí hace falta, si se fijan en los dos ejemplos, aquí en lugar de una coma debería de ser una y. O sea, la función es f de x, y es igual a x cuadrada por y. Calcular sus derivadas parciales. Aquí estamos usando este símbolo, que es una D estilizada, o un 6 con vista invertida, como lo prefieran ver, y decimos que es el diferencial de f entre el diferencial de x. Recuerden que cuando tenemos los diferenciales, nosotros lo que estamos diciendo es que lo que está en el denominador es sobre qué estamos derivando. En este caso, en este primer caso vamos a derivar en x y consideramos a las y como constantes. Entonces, la y es una constante, pero como está multiplicando a la x cuadrada, es como si fuera su coeficiente. Entonces, solo derivo la x cuadrada, su derivada es 2x. 2 por y, fíjense cómo pone de mismo color las constantes. Ahora, si derivamos en y, ahora lo que está constante es la x cuadrada y la tomo como el coeficiente. La derivada de y es 1. Y no lo voy a poner. Ya cuando hagamos los resultados, ¿eh? ¿Queda claro esa parte? Si yo derivo en x, las y las considero como constantes. Si yo derivo en y, considero las x como constantes. Esa es la clave de la derivación parcial. Y para lo demás, seguimos todas las mismas reglas que ya teníamos. Hay otra manera, por ejemplo, esta f se supone que es un f de xy, por como se ve aquí. Entonces, todo esto yo también lo puedo representar como f de x, f subíndice x. Aquí quiere decir que estoy sacando la derivada en x y acá estoy sacando la derivada en y. Esa es la otra manera de hacerlo, porque eso nos lleva
a lo que van a ser las derivadas de segundo orden, que también aquí hay segundo y tercer orden, que aquí las más importantes es hasta el segundo orden, o derivadas parciales consecutivas. Por ejemplo, si yo digo f de x, x así, subíndice xx, yo lo que estoy diciendo es primera en x, segunda en x. Si yo pongo f de xy, entonces la primera es en x, pero ya la segunda es en y. Porque ese concepto es muy importante para poder realizar los ejercicios. Permítanme un segundo. Bueno, perdón. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Permítanme un segundo para traer un ejercicio. Ya voy, ya lo tengo aquí. Vamos primero. Vamos a movernos para acá. Y tenemos esta función. Entonces, vamos a calcular primero su derivada. Derivada de f, derivada en x. O sea, vamos a calcular f de x, y, o se puede poner como nada más f subíndice x, ¿sí? De las tres maneras se puede escribir. Entonces, como estoy derivando en x, esta y, esta otra y esta otra son constantes. Entonces, ¿qué pasa? Al ser constantes esas, solo derivo esto y esto. Esto se va a convertir en un cero, porque la derivada de una constante es cero. Si estuviera acompañada con una x sería diferente. Entonces, la derivada de 3x cúbica me da 9x cuadrada y bajo la y. La derivada de 2x cuadrada es 4x y bajo la y. Y como les decía, este es cero. Ahora, si nosotros realizamos la derivada en y, o sea, estoy haciendo f de y de x, y, o simplemente f subíndice y.
Ahora las constantes son las X, ¿sí? Y voy a derivar las Y. Ahora voy a derivar esto, esto y esto. Y X es constante. Entonces, la derivada de 3, de Y, sería 1. Por tanto, solo me quedaría el 3x cúbica porque son constantes. Luego, menos la derivada de y cuadrada es 2. 2 por 2, 4x cuadrada. La derivada de y cuadrada es 2y. Por eso ya de una vez multipliqué aquí. Y la derivada de y cúbica es 3y cuadrada. ¿Sí queda más claro? Ahora, por ejemplo, si ahora lo que quiero hacer es la derivada bueno, no, la derivada así de x cuadrada. Entonces aquí estoy sacando la segunda derivada en x. O sea, va a ser f de xx de x, y o f subíndice xx. Entonces ahora voy a derivar esto de aquí. ¿Cuál sería la derivada? 18xy menos, la derivada de x es 1, menos 4y. ¿Alguna duda en eso? ¿Todo bien? A ver si es cierto. Sea f de xy igual a 6xy cúbica menos 3x cuadrada y más 2x menos 3y. Denme el resultado de f de x. Mande. En la primera derivada le falta un cuadrado, ¿no? A la y, a la segunda y. Ah, sí, porque es constante. Sí, aquí le falta. Entonces, también me va a faltar No, a acá. la segunda. ¿Aquí? No, aquí me falta porque era constante. A esta, sí es cierto. Tienes razón. Al segundo término. Ahí. Y luego cuando derivé, entonces este está mal. Por tanto, esto va a estar mal. Porque entonces la derivada de menos 4 sería, esto sería menos 8. Estoy derivando en x. No.
Nomás me falta también el cuadrado. Nomás falta el puro cuadrado porque estoy derivando en X. Gracias, Brandon. A ver, pásenme este resultado. Como es en X, muy bien, 6y cúbica menos 6xy más 2, porque el 3y se elimina, correcto. Los dos tienen bien, Brandon y Edgar. ¿Sí? Como estoy derivando en X, la Y es constante, entonces derivo la X, que es un 1, entonces me queda 6y cúbica menos, derivo la X, es 2x por 3, son 6xy, luego la derivada de 2x es 2, y este se convierte en un 0. Muy bien. Vamos a ver, déjenme. Ok. Vamos a poner una función muy simple. Vamos a decir que f de xy es igual a x cuadrada por y cuadrada. Vamos a calcular las siguientes derivadas. F de x y luego f de xy. Vamos a ver qué sale. La primera, como estoy derivando en x, la x es la que voy a derivar y me queda 2xy cuadrada. Y luego, en la segunda que estoy pidiendo, me pide la segunda derivada es sobre y. Entonces ahora voy a derivar y la x se queda constante
Me va a quedar 2y, 2 por 2, 4xy. ¿Sí? Ahora fíjense, con la misma función, vamos a usar la misma función, pero ahora vamos a derivar primero en y y luego vamos a derivar en x. ¿Qué me sale de la primera derivada? El x cuadrada es constante, entonces me queda 2y, sería 2x cuadrada y. Ahora derivo en x, la y queda constante, y la derivada de x cuadrada es 2x. Entonces va a ser 2 por 2, 4xy. ¿Qué ven ahí? ¿Qué se nota ahí? Pues la segunda derivada está igual. ¿Pero qué más? En la primera únicamente cambia el cuadrado. Cuando, Fíjense en las derivadas. Primero derivé en x y luego en y luego en yx. Esto se llama derivadas, las segundas derivadas cruzadas. O sea, esto se llama derivadas cruzadas. Entonces nosotros podemos establecer que f de xy es igual a f de yx. Este es el teorema de las derivadas, de las segundas derivadas en cruce. Y este es un concepto importante. Vamos a hacerlo con otras derivadas. Por ejemplo, vamos a tener la función, qué sé yo, caray, f de xy es igual a 2x cuadrada menos y cúbica. Vamos a hacer primero f de x y luego f de xy. Y por este lado vamos a hacer f de y sobre f de yx. A ver si se cumplen todas. Derivo en x, entonces me queda 4x porque este se convierte en un 0 y cúbica. Y la segunda derivada, como voy a derivar en y, me da un 0. La primera derivada, el 2x se vuela y me queda menos 3y cuadrada. Como la segunda va a ser en x, me da un 0. Esto es un teorema, siempre se cumple. A ver, determinen esto.
No se esperen a tener los dos. En cuanto tengan f de x, f subíndice x de 1, menos 2, o sea, se tienen que hacer las dos derivadas y luego sustituir los valores. A ver, vamos a ver si Edgar lo tiene bien. Bueno, ahí tendría nomás que ponerle los otros iguales y ya decirnos los valores. Por ejemplo, el primero sería menos 34 y en el segundo sería 47. Vamos a ver si es cierto. Primero sacamos la derivada en x, ¿sí? Porque la necesito para calcular este valor. Sería 9x cuadrada y menos 4xy cuadrada y ese se convierte en un 0. Entonces, para determinar f de x de 1, menos 2, yo lo que tengo que hacer es decir que es 9, luego el valor de la x que es un 1 al cuadrado, luego el valor del menos 2, y menos 4 que multiplica a 1 por menos 2 al cuadrado. ¿Esto qué me da? 1 al cuadrado es 1, 9 por 1, 9, por menos 18. Este se va a convertir en positivo al ser cuadrado, entonces va a ser menos 4 por 4, menos 16. Esto es igual a menos 34. Luego, f de y va a ser 3x cúbica por 1, lo dejamos así, menos 4 por 2 serían 8xy. Entonces, f de y evaluado en 1, menos 2 sería igual a 3 que multiplica a 1 al cubo menos 8 que multiplica a 1 por menos 2. Ah, pero me faltó la derivada de acá. Es más 3y cuadrada entonces esto sería más 3 que multiplica a menos 2 al cuadrado. Esto sería igual a 3 por 1, 3, más 16. Ahí Edgar se equivocó, nomás le puso más 8. A ver. Y el otro es 4 por 3. Es un 12. No sé cómo lo hiciste, Edgar. Entonces son 28 y 3, sería 31 positivos.
Y yo lo tengo mal. Yo lo tengo mal, a ver, ¿por qué? Ah, ya vi. La primera parte sí la derivé de aquí, pero este lo saqué no de acá, sino de aquí. Este yo lo tengo mal. Sería, estoy derivando en y, sería menos 4 x cuadrada, y, así. Entonces, pues todo esto va a estar mal, vamos a cambiarlo. Sería 4 que multiplica a 1 al cuadrado por menos 2. Aquí sería más 8. Perdón, Edgar. Y luego acá sería más 3 que multiplica a menos 2 al cuadrado. 4 por 3 sigue siendo 12. Nomás te equivocaste en ese de más 36. Ese es igual a 23. Esos son los resultados. Bueno, ahora vámonos a cómo se aplican estas cosas. Esta es una, con su evaluación y todo. Pero, y aquí me voy a pasar a una página nueva para empezar desde cero. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a calcular primero sea f de xy igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Nos piden dos cosas. Encontrar el vector gradiente de f. Nos piden, inciso A, encontrar el vector gradiente de f en P 4 menos 3. Punto P mayúscula, 4 menos 3, 4, menos 3. Y es el punto. Inciso B, mejor lo voy a poner así. Y borramos esto de acá. Inciso B. Calcular la derivada direccional de f en la dirección del vector del punto P, va a ser el mismo punto,
4, menos 3 al punto Q con coordenadas 1,0. ¿Sí? Bueno, ¿aquí qué me están pidiendo? El gradiente de una función de dos variables es una función vectorial de dos variables. Vamos a poner la definición del gradiente para entender de qué se trata esto. Definición de gradiente, que es lo primero que me piden. A ver, para que quede más, lo voy a poner aquí abajo mejor. Ah, y este me lo traje aquí luego. Bueno. Ah, es que sí, ya viene la 6, sí. La voy a poner aquí, la definición de gradiente. Sea z igual a f de xy en una función de x y y tal que f, subíndice x, o sea, las primeras derivadas en x y y existan, entonces el gradiente de f se denota como como esa invertida se llama, déjenme les digo cómo se llama esa invertida. Esa invertidita se llama nabla. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Es importante porque luego pueden encontrar en un texto o en un... Este es el operador nabla. Sí, porque luego se lo pueden encontrar ahí como en escrito. Y ese vector es lo siguiente. O sea, nabla de f de xy es igual a la primera derivada en x, pero convertida en vector. O sea, se va a hacer un vector porque lleva el vector unitario y más la primera derivada en y de la misma función que va a ser el vector j. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Pues calcular la derivada de x. Pero para calcular la derivada de x, yo lo primero que tengo que hacer es esto escribirlo de una manera más amigable. Decir x cuadrada más y cuadrada elevada a la 1/2. Recuerden que es más fácil así. Entonces, vamos a resolver el inciso A. Lo primero que necesito es f de x, que lo voy a hacer sobre esto. Va a ser 1/2 de x cuadrada más y cuadrada menos 1/2, porque a este le resto 1, por la derivada de lo que está adentro. Recuerden que esto lo estoy tomando como si fuera la u.
Entonces tengo, por regla de cadena, tengo que sacar la derivada. Y estoy derivando en x, entonces esto va a ser por 2x. ¿Sí? Si se fijan, este con este se me van a eliminar. ¿Y qué me va a quedar? La x en el numerador, me va a quedar la x en el numerador y en el denominador me va a quedar, como este es un exponente negativo, lo bajo, me va a quedar la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Y ahí ya tengo la derivada. De una vez, lo que voy a hacer es, en el punto que me están pidiendo, en el punto 4,3, 4 menos 3. ¿Sí? Entonces, fx de 4, menos 3 va a ser igual a ¿qué? A 4 sobre la raíz de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. ¿Esto a qué va a ser igual? 4 al cuadrado es 16. Esto va a ser igual a 4 al cuadrado es 16, menos 3 al cuadrado es 9. 16 más 9 es raíz de 25. Esto es igual a 4 quintos. ¿Sí? Ahora, vamos a sacar la derivada en y, que va a ser muy similar. 1/2 de x cuadrada más y cuadrada elevado a la menos 1/2 por 2y. ¿Esto a qué va a ser igual? Voy a eliminar este 2 con este de nuevo. Entonces ahora simplemente me queda la y arriba sobre la raíz de x cuadrada menos, digo más, y cuadrada. Por tanto, f de y en 4, menos 3 va a ser igual a menos 3 ahora arriba, y abajo va a ser la raíz de lo mismo. 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado es igual a 4 sobre la raíz de 25, que es igual a menos 3 quintos. Entonces, el vector gradiente, o sea, nabla de f de P, que es el punto 4,3, sería igual a f de xp, f y p. Ese sería el vector. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a, ¿cuánto vale f subíndice x de p? Pues es este de acá, vale 4 quintos. Entonces vale 4 quintos, y f subíndice y de p vale menos 3 quintos. Ya si lo ponemos como vector unitario, sería 4 quintos de i, bueno, en este caso el signo sería menos, en lugar de coma, ya tomo este signo, porque sería más menos, sería menos 3 quintos de j.
Este es el vector gradiente. Ese es el vector gradiente. ¿Sí? Y es lo que tenemos, si bajo esto aquí para que se vea todo junto, es lo que tenemos. La respuesta es la derivada en x de la función xy en y, que fue esta, y esta otra. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo el inciso A. Pero ahora, para calcular el inciso B, la derivada direccional, necesitamos otro concepto. La derivada direccional se entiende como esto. La derivada direccional es esto. La derivada direccional de la función f de xy es nabla de fxy, o sea, el vector gradiente, por el vector unitario que se forme. En este caso, me están dando el vector que está aquí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el vector. Y para hacer eso, yo tengo que, vámonos a la página 7. Para hacer eso, ahorita me voy a el inciso B, que me pidieron calcular. Bueno, déjenme traigo el... Bueno, ahí está el enunciado, ya estaba. Los vectores, sí necesito los vectores. Entonces déjenme traigo esto. Lo copio. Bueno, eso es copiar. Y lo pegamos aquí. ¿Sí? Lo subo. Algo que no le hace que se me tape tantito. Calcular la derivada direccional en la dirección del vector del punto P al punto Q. Entonces, yo lo que tengo que hacer es determinar PQ. Primero, ¿cómo se le hace? ¿Cómo determino ese vector? Para yo determinar el vector PQ, lo que tengo que hacer es restar los puntos. Recuerden que el vector es una distancia, es la resultante. Entonces yo tengo que restar Q menos P. Es decir, tengo que restar 1,0 menos 4,3. ¿Y esto qué me queda? 1 menos 4, y ya va a ser en forma vectorial. 1 menos 4 me da menos 3, coma, 0 menos 3
Ah, pero este era menos 3. Este es un menos 3. Menos por menos me da más. Entonces, este es el vector PQ. Pero hay que recordar que para nosotros determinar, cuando yo quiero el vector U, cuando tengo los puntos, ¿eso a qué es igual? Es a PQ sobre el módulo de PQ. ¿Y cómo se saca el módulo PQ? El módulo PQ se saca con la raíz, es la raíz cuadrada de las coordenadas. Es decir, menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que esto es igual a raíz de 18, que es igual a 2 por 9, que es igual a 3 veces la raíz de 2. Entonces, ahora sí, ya puedo armar el vector unitario. El vector unitario va a ser igual a, quedamos que era PQ, es igual a menos 3,3 sobre 3 veces la raíz de 2. Es decir, menos 3 sobre 3 veces la raíz de 2, coma, 3 veces sobre 3 la raíz de 2. Es decir, estos los puedo eliminar. Y el vector unitario quedaría como 1 menos 1 sobre la raíz de 2, coma, 1 sobre la raíz de 2, coma, 1 sobre la raíz de 2. Entonces ya tengo el vector unitario. Y si nosotros recordamos, la derivada direccional era D, derivada direccional, D subíndice U por F, era nabla de FP por el vector unitario. Producto punto. Recuerden que este fue un vector y este fue otro vector. ¿Cómo era el vector? Bueno, no le muevo, pero yo ahorita lo recuerdo. La equivalencia de F, de nabla FP, era 4 quintos menos 3 quintos, si recuerdan. Entonces, esto es igual a 4 quintos, coma, 3 quintos, menos 3 quintos. Y esto va a ser producto punto con el vector unitario, que es menos 1 sobre raíz de 2, coma, 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. El producto punto, ¿cómo se hace? Recuerden que el producto punto nos da, quita los vectores unitarios, entonces tengo que multiplicar la coordenada en X de uno con la coordenada en X del otro. Entonces, esto va a ser igual a 4 quintos
por menos 1 sobre la raíz de 2 más menos 3/5 multiplicado por 1 sobre la raíz de 2. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A menos 4, 4 por 1, ¿se acuerdan esto? Es este por este, menos 4 sobre 5 veces la raíz de 2. Más no, y aquí ya no le pongo paréntesis. Más, pero como este me va a dar un menos, de una vez pongo el menos. Sí, porque ahora que multiplique más por menos me va a dar menos. Menos por más me da menos 3 veces sobre 5 veces la raíz de 2. Entonces, esto va a ser igual menos 4 menos 3, como son, me da menos 7 veces. Conservamos el mismo denominador, 5 la raíz de 2. Esta ya podría ser la derivada direccional, pero vamos a racionalizarla. La voy a racionalizar ¿cómo? Multiplicando por raíz de 2 entre raíz de 2. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A menos 7 veces la raíz de 2, menos 7 veces la raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2 es 2. 2 por 5, 10. Entonces, digamos que la derivada direccional de f del vector que va del vector PQ es igual a ¿qué? A menos 7 veces la raíz de 2 entre 10. Y esa es la derivada direccional. ¿Ok? Entonces, ya que hay más gente ahorita, ¿cuántos hay ahorita? Hay 4 gentes más que cuando hablé hace rato, que les decía, voy a cambiar la actividad 7, no es la actividad 8, la voy a cambiar. Le voy a poner instrucciones extras para que estén al pendiente. Las instrucciones se las voy a poner, yo creo que el lunes, porque la tarea es hasta regresando de vacaciones. Esta tarea se vence, la actividad 8 es para entregar el 12 de abril. O sea, es el lunes regresando de vacaciones. No este lunes, como sería lo normal, sino hasta el lunes regresando de vacaciones. Y todavía, otra cosa que les quiero recordar es que regresando vamos a tener otra clase todavía, donde vamos a ver integrales dobles y triples, que no vienen en esa actividad, pero sí se evalúan en la temática, porque la evaluación temática dos no dice en sus instrucciones qué tengan que estudiar, pero yo les digo
yo les comento que vienen conceptos de las derivadas direccionales, sacar de derivadas parciales, otra derivada parcial y escribirla. Hay otras de opciones múltiples, donde les pide evaluar una integral y responda a la solución intermedia. Eso lo vamos a ver la próxima semana, la próxima clase. Luego viene otra que todavía no tiene instrucciones. Luego calcular una integral iterada, que es una integral, son dos integrales dobles, se suman entre ellas. Todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Viene parte de las integrales, otra más sobre integrales. Prácticamente eso. Y la actividad 8 es encontrar derivadas parciales, más derivadas parciales, más derivadas parciales. Y luego vienen 3 problemas de física, que en los materiales no vienen más que un problema de física, pero sobre electricidad, y estos son problemas de gases, de distribuciones de temperaturas y uno de topografía. Esos 3 problemas los voy a cambiar por un par de ejercicios de esto último que vimos, de la derivada direccional y del vector gradiente. ¿Ok? Y tal vez otra cosa que implique evaluación de las derivadas parciales. Entonces, así es como le vamos a hacer. Por hoy hemos terminado nuestra asesoría. Ya saben, aún en vacaciones, si tienen dudas, a lo mejor no voy a estar tanto tiempo en el Teams, así que les diga que esté todo el día. Sobre todo, esta próxima semana prácticamente no voy a estar conectado porque tengo vacaciones también en la prepa. Pero la semana que ya es puro abril, ahí sí me van a poder localizar con mucha mayor facilidad porque ahí regreso a la prepa y nomás vamos a tener una semana de vacaciones. Pero aún así, en esta primera semana, igual y no les contesto tan inmediatamente como lo he hecho ahorita. Les insisto porque yo también quiero tomarme unos días de no pensar en casi nada. Pero si hay dudas, con toda confianza. Déjenme detengo la grabación.